Vamos, Rumi, con el ex canciller Luis González Posada. Nos va a comentar acerca de la situación de Venezuela. Doctor Posada, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarlos, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Le quería preguntar, en la víspera, Estados Unidos ha dicho que no ha dicho que reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo, sino como ganador de las elecciones. ¿Qué le deja a usted este mensaje ambiguo? Que como muchos mensajes del gobierno norteamericano falta mayor claridad y definición ante un hecho burdo, comprobado, como han sido los resultados oficiales dados por el gobierno de Venezuela, que a pesar de haber perdido por 4 millones de votos, según lo ha constatado la Comunidad Europea, y todos los veedores que han podido observar el evento, y además de las actas publicadas por la propia María Corina Machado, no se expresaba con la claridad necesaria, ¿no? Entonces, estamos ante un fraude horroroso cometido por una dictadura corrupta y genocida que carga sobre sus espaldas miles de muertos, de acuerdo a los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la OEA y la propia Comunidad Europea, y que pretende perpetuarse 5 años más en el poder habiendo perdido una elección, ¿no? Así que Sí, en eso estamos. lo que pretende Estados Unidos es que Brasil, México y Colombia lideren conversaciones con Maduro para una transición democrática. ¿Qué tan factible es eso? Bueno, una transición democrática significaría que Maduro reconozca que ha perdido, y eso no lo va a hacer nunca. No lo va a hacer nunca, claro, Eso es evidentemente. evidente, eso no va a ocurrir, además lo ha dicho. Y a lo dicho, y hasta el momento han matado 18 personas en las protestas, hay centenares de heridos, y además han sido capturados los comandos de campaña de la señora María Corina Machado, y a lo dicho se suma que el fiscal de la Nación lo anuncia que los va a acusar tanto a la señora Machado como al candidato ganador González Urrutia por terrorismo. O sea, cualquier cosa se puede esperar de una dictadura de esa naturaleza, ¿no? Yo no creo que me parece más absolutamente ingenuo, ¿no? Que Maduro haga un cambio y reconozca pues que hay que volver a votar, eso es imposible. Muy buenos días, doctor González. Estamos aquí justamente en Radio Vital, Altavoz, pero la cifra que tenemos en este momento de los fallecidos es de 24 según la ONG Provea. ¿Por dónde cree usted que estaría la salida? ¿Por dónde estaría la salida para esta situación en Venezuela? Mire, la única forma que podría salir Venezuela de esta crisis es un paro general, ¿no? Una inmensa movilización popular y que digámoslo con claridad, que denunciemos a aquellos gobiernos que le dan soporte a una dictadura corrupta y perversa. Y me refiero en primer lugar a Cuba. Cuba tiene centenares de personas que asesoran en maniobras de inteligencia y contrainteligencia. Todo el mundo lo sabe. Cuba es el soporte político de Maduro. Sin Cuba se caería la dictadura, y por eso es que los cubanos son bien retribuidos con petróleo barato. Pero no solamente Cuba apoya esa dictadura, lo apoya Nicaragua, donde gobierna otro personaje siniestro, que tiene acusaciones por asesinatos de 380 personas, ha asaltado templos, ha confiscado monasterios, cerrado los medios de comunicación de la Iglesia Católica, deportado sacerdotes y hecho infinidad de tropelías. Y un tercero personaje es Bolivia. Bolivia ya es un país entregado a Rusia. No se olvide que ha ido el presidente de Bolivia a Rusia, ha ofrecido su territorio para que entrenen las Fuerzas Armadas soviéticas que están atacando Ucrania. Entonces hay que ir a desnudar a aquellos dictaduras
que respaldan a Maduro. Cuando esto se haga, las cosas comenzarán a cambiar, ¿no? Y se haga levantando la voz en Naciones Unidas, en OEA, diciendo, usted, Cuba, es el que está apoyando esta elección bárbara por la Así cual es. se pretende dar por ganador a Maduro. Pero mientras no sea eso, oiga, vamos a seguir en lo mismo. Así es. De otro lado, doctor González Posada, como sabe, Brasil está asumiendo la parte administrativa de la Embajada del Perú en Venezuela. Pero ¿qué está pasando aquí en Perú? Porque obviamente los venezolanos que están en el país requieren de atención consular. Todavía no hay una definición de qué país, en todo caso, qué embajada podría hacerse cargo administrativamente de la Embajada de Venezuela en el Perú. Bueno, me imagino que la Cancillería está trabajando ese tema, ¿no? No, yo no tengo mayor información, pero acá hay una población venezolana muy importante. Mira, acá tenemos 1.500.000 venezolanos, de los cuales, y esto hay que recordarlo, 900.000 de ellos estaban hábiles para votar, es decir, eran personas mayores de edad, pero solamente lo han podido hacer 580. Porque simplemente no le han dado pase el famoso jurado Tribunal Supremo Electoral de Venezuela, no solamente al Perú, a Colombia, a todos los países. Eso es una demostración de un fraude grosero. De 4.500.000 personas que calculó Naciones Unidas que podían votar, solamente han habilitado 69.223. Por una sencilla razón, porque el voto en el extranjero era 95% a favor de la oposición. Entonces, son signos muy claros de hasta dónde puede llegar esta gente. Siguen matando, siguen arrestando, siguen amenazando, y hay que decirlo, subrayarlo, pero también poner en evidencia a sus socios y a sus protectores. Señor González Posada, hablamos de que en Perú hay 1.5 millones de venezolanos. Ahora, vemos que la situación en Venezuela no tiene para cuándo acabar. La dictadura va a ser complicado que el dictador Maduro salga del poder. Entonces, ¿usted avisora un nuevo éxodo? Que venga más gente. Sí. ¿Cree eso? Mire, la encuesta que hizo la empresa Meganálisis Internacional tuvo una pregunta muy puntual a los venezolanos. ¿Qué haría usted? Preguntaron si ganara Maduro. 35%, repito, 35% dijeron que sí bien del país. Y un 45% que lo pensarían. Eso significa que a los 8 millones de venezolanos que están afuera van a sumarse varios millones más. Acabo de leer que ya Chile ha reforzado sus fronteras, ¿no?, para evitar una nueva ola migratoria. Entonces, este es el drama que está pasando solamente los venezolanos, que no todos nuestros países. Claro, y Perú también debería tomar las mismas acciones, ¿no? Tienen que tomar, porque la vez pasada abrieron nuestras fronteras sin constatar quiénes eran, sin pedir documentos, y vino población muy buena, pero también vino el Frente Aragua, que es una banda de criminales. De acuerdo, ese es el problema cuando no se filtra a los migrantes. Definitivamente se tiene que hacer un trabajo muy fino para saber determinar qué personas vienen desde Venezuela. Obviamente va a significar un éxodo. Pero ¿cuál es su opinión de usted como ex canciller de la República respecto a la posición de las Fuerzas Armadas de Venezuela? Ellos ya, al menos la cúpula le ha dado el espaldarazo hasta el momento, presidente Nicolás Maduro. Pero ¿qué hacer? ¿Qué está pasando con los mandos medios? Bueno, la Fuerza Armada está completamente corrompida. Hay 350.000 efectivos, una barbaridad de efectivos, ¿no? Y 2.000 generales. Hay 13 ministros de Estado, 13 de los 24 que creo que son militares. Ellos son jefes de compra, distribuyen alimentos, tienen el control absoluto del país. Es un gobierno militar con la cara del señor Maduro, pero aparte también tienen el control de la Policía Nacional, el control del famoso Servicio de Inteligencia Bolivariano,
¿no? Digamos que es una especie de gestapo del gobierno, y los llamados colectivos, que los debe haber visto mucho quienes nos escuchan, motorizados, organizados en diferentes barrios, pagados por el gobierno, que ante una llamada, ante una coordinación, salen a un determinado punto para golpear opositores o disolver manifestaciones. Es un poder demasiado grande, hay mucho dinero sucio y son capaces de todo. Sin embargo, el sentimiento de los mandos medios y de las personas, los soldados que están un poquito más abajo, obviamente en el mando, la intención es diferente. En todo caso, ¿cree usted que podría haber algún vuelco hacia las calles, hacia apoyar a la gente que está buscando, propiciando la salida de Maduro? Ojalá lo haya, ojalá se produzca un resquebrajamiento y que alguna unidad militar se levante. No se olvide que la Fuerza Armada está controlada fuertemente por el general Padrino López, que tiene hace 14 años el Ministerio de Defensa, un sujeto muy peligroso, que en este momento que hablamos está denunciado por la Fiscalía en Nueva York por ser parte de la mafia de narcotraficantes de los llamados soles. Entonces, ojalá que alguna fracción del ejército, de la marina, de la fuerza aérea, se revele y saquen a este bastardo de donde está. Claro, y ante un gobierno militarizado es impensable que ocurra una guerra civil porque la población está desarmada y de eso se ha encargado la dictadura de Maduro, ¿no? El riesgo es justamente que se llegue a una situación de este ¿Aló? tipo. Aló, doctor González Posada, ¿cómo está? Nuevamente. ¿Escuchó la pregunta de Aarón? Sí, ¿nos escucha bien? Sí, dejó ahora sí. Sí, le comentaba, ante un gobierno militarizado, como usted señala, es impensable la posibilidad de una guerra civil porque la población está desarmada. De eso se ha preocupado y se ha encargado la dictadura de Maduro. Sería una carnicería, ¿no? Estamos en altavoz, en Radio Vital, estamos con el ex canciller Luis González Posada. Pero- Vamos a restablecer la conversación. Adelante, ex canciller. Yo decía lo siguiente, que en este drama todos somos culpables, porque hemos permitido mantener relaciones plenas a nivel de embajadores con una dictadura de esa naturaleza. Yo lo he pedido durante 3 años y medio, que rompamos relaciones con el gobierno de Maduro y dejemos simplemente nuestras relaciones a nivel consular, porque cuando usted reconoce una dictadura de ese tipo, reconoce pues su presencia de embajadores, lo legitima. Entonces, es de seguir la política diplomática tradicional, pero ante un bárbaro de esa naturaleza, lo que queda es simplemente romper relaciones y aislarlo. No se hizo. Ahora, sorprendentemente, han sido ellos los que han roto relaciones con el Perú, en buena hora. Claro, al final la dictadura tomó la iniciativa. ¿Qué le parece la participación que tuvo el canciller Javier González Olechea ante la OEA? Muchos lo critican, algunos como Manuel Rodríguez Cuadros, quien fue parte del gobierno de Castillo, por no ser prudente, digamos, por las formas. No tiene ninguna importancia ni diplomática, ni moral, ni política, porque él ha sido un exministro que se puso al servicio de Castillo a cambio que le entregaran una embajada en Naciones Unidas. Ahí estuvo durante 1 año, 6 meses, donde no dijo una sola palabra ante los actos de corruptela cometidos por ese gobierno y ante el hecho que estaban designando personas con prontuario policial o que estaban vinculadas a Senderos Luminosos. Entonces es una opinión que simplemente no la escucho, porque sus antecedentes los conocemos. Claro, entonces sí le parece destacable la participación de Javier González Olechea, porque así ha sido aplaudido él por precisamente los venezolanos claro, que buscan la libertad. Fijó una línea, no en convencimiento de que se había perdido una elección, lo cual, permítame decirle, era previsible, por una razón muy sencilla. Casi todos los países de las Antillas
han sido alimentados durante años con petróleo barato, con regalos de petróleo por parte de Venezuela, que inclusive ha puesto refinerías en esos países y hasta ha regalado un aeropuerto. Entonces, esos países son leales hasta la muerte a Venezuela. Y era imposible pensar de que iban a votar a favor. Además, vamos a suponer que lo hubieran hecho. ¿Qué le importa a Maduro una resolución condenatoria de la OEA en absoluto? ¿Tiene algún efecto vinculante? Ninguno. Es como cuando la Comunidad Europea tacha de fraudulenta las elecciones. Eso hace cambiar el proceso en Venezuela. No, solamente son declaraciones. Entonces hay que ser bien realista en estos temas, ¿no? Doctor González Posada, precisamente se viene una reunión en la OEA, el Consejo Permanente tiene que tomar una nueva decisión respecto al caso Venezuela, como sabe, es importante, ya la demanda se ha insistido en la necesidad de mostrar, digamos, los resultados oficiales, ¿no? Las actas de sufragio, y eso es importante. ¿Qué aspira usted, qué espera usted de esta reunión próxima? Ningún resultado, entre otras cosas, porque ya Venezuela se salió de la OEA. Entonces simplemente salió una resolución, si es que salga, exigiendo lo que exigen todos los países del mundo, que muestren los resultados y ellos seguirán caminando. ¿Le importa un comino la OEA a Maduro? Acá en absoluto. Mira, a Venezuela le importa un comino, nuestro país, los países democráticos. Ellos tienen el apoyo muy fuerte de potencias extracontinentales, comenzando por Rusia, que es el que lo sostiene diplomáticamente, además con dinero. China, Corea del Norte e Irán. Sí, esos 4 regímenes dictatoriales respaldan a Maduro. Y en América Latina, como lo dije, Cuba, Nicaragua y Bolivia. Así que Venezuela se ha encapsulado en ese grupo y lo demás le importa muy poco. ¿Y usted cree que esta ambigüedad de Estados Unidos corresponde a este apoyo de Rusia y China a Venezuela para evitar meterse en un lío con estos gigantes? Posiblemente, ¿no? Yo no tengo claro el juego norteamericano, que a veces es brumoso, ¿no? En su desplazamiento. No lo sé. Pero, en todo caso, diga lo que diga Estados Unidos, eso tampoco le interesa a Venezuela. Que manifiesta que Estados Unidos es el imperialismo, los portadores del pueblo, y le lanzan todo tipo de insultos. Hace años, Entonces, que diga Estados Unidos se produce en contra de ellos, es decir, no le mueve un pueblo. Doctor Luis González Posada, es importante determinar también la situación de los derechos humanos en Venezuela. Como sabemos, hay 24 personas ya fallecidas, pero ¿cómo de alguna manera aliviar la situación de los venezolanos, alguna suerte de ayuda internacional hacia ellos? ¿Qué se podría hacer? Bueno, eso significa dinero, ¿no? ¿A dónde va ese dinero? ¿A Venezuela? No sé, eso significa mucho dinero. No se olvide que para comenzar tiene 8 millones afuera. Es la migración más elevada que ha ocurrido en la historia de América Latina. ¿Algún tipo de ayuda humanitaria? De pobreza y miseria, pero ayuda humanitaria, ¿cómo? A ver, ¿cómo hacemos? Sin embargo, es población que vive precisamente en un 80% de pobreza. Imagínese, el señor Núñez ayer conversó con nosotros y señaló que el sueldo mínimo en Venezuela es solo de $5. ¿Qué se hace con $5? Es decir, es una población que está en situación extremadamente difícil, con mucha pobreza. Obviamente, aplicaría algún tipo de ayuda humanitaria. Mire, ya se ha hecho. Inclusive una gran cruzada hace algunos años, organizada por Cáritas y digamos círculos religiosos, para llevarles medicinas y alimentos a Venezuela. Llegaron los containers y Maduro no los dejó pasar. Más aún, sí, esto está tan pervertido
que un grupo de naciones que enviaron una nota al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que exhorten a Maduro a dejar ingresar los alimentos y las medicinas. El proyecto no pasó. ¿Sabe por qué? Porque lo vetaron Rusia y China. Es complicada la situación. No nos hagamos ilusiones, Uh-huh. hacemos realidades. Uh-huh. En la portada de Expreso se califica a Maduro de orate porque últimamente está dando desafortunadas o desquiciadas declaraciones declarándole la guerra a WhatsApp, Instagram y TikTok. ¿Usted lo ve desesperado o ve que se afiata cada día más en el poder y una salida es complicada? No, es su estilo. Recuerda que siempre ha cerrado medios de comunicación, le tiró la puerta a CNN. Él está acostumbrado a esos actos de prepotencia. No solamente él, Chávez y todo su círculo están acostumbrados a esos actos de prepotencia. Son además gente muy rica. Mire, se estima en $300 mil millones, nos parece una barbaridad, pero es así, el dinero que deben tener afuera. Solamente le doy 2 ejemplos para terminar. Cuando yo estuve hace 2 años, o 3 años, dando una conferencia en el Instituto Interamericano para la Democracia en Florida, salieron 2 noticias que todavía usted las puede encontrar en la web. Uno, que habían descubierto en el Banco de Andorra la movilización de... ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. Sí. Decía en el Banco de Andorra que la movilización o la salida de 2.100 millones de dólares, 2.100 millones de dólares de personas vinculadas a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro. Ahí está registrado. Y lo segundo que me llamó la atención también es que en Florida, en Miami, habían capturado y registrado los bienes de la persona que había sido chofer, después lo nombraron tesorero, y su esposa, que era la enfermera de Chávez, bienes se habían registrado por $1.000 millones. 1.000. Tenían avionetas, tenían lanchas, tenían casas, departamentos. Ese es el juego. Y esa es la fuerza que tienen ellos. Tienen mucho dinero para invertir. Invierten, pagan, coimean. Es realmente devastador lo que están haciendo. ¿Cuál va a ser cómo va a dejar Maduro el poder? ¿En un exilio dorado o como Gaddafi o Saddam Hussein? Sí, también se va a Cuba y se acabó. Perfecto. O a Rusia, no creo que a Rusia le guste mucho, pero sería Cuba. Uh-huh. Muchas gracias, ex canciller Luis González Posada, por la entrevista. Vamos a una pausa.